Avisos muy útiles para los padres de familia que para su bien espiritual y temporal les dirige de Antonio Claret, presbítero. Primer capítulo. Es un error, hermano mío, y una herejía condenada el decir que el estado del matrimonio es malo. No hay duda que es más perfecto el de la virginidad y continencia, pero esto no quita el del matrimonio sea santo, justo y perfecto en su agrado, y que puedan ser perfectos, justos y santos los que viven en él con verdadero temor y amor de Dios. Como en las historias se lee de muchos que en dicho estado se han santificado, cumpliendo bien sus obligaciones. Este estado es santo por ser obra de Dios, pues Él le instituyó luego de haber criado a nuestros padres Adán y Eva en el estado de inocencia. Le confirmó después del diluvio y en la ley de la gracia le elevó al sacramento, haciéndole uno de los 7. Además, viniendo el Hijo de Dios para redimir el género humano, quiso nacer de una casada, aunque virgen, la más pura y casta, convidado a las bodas de Canaán del Galilea, no rehusó, antes bien asistió, y en ellas hizo aquel admirable milagro de convertir el agua en vino, el más generoso. Y no solo eso, es excelente este estado por su antigua institución y elevación al sacramento, sí que también por su significación, pues significa la unión de Cristo con la Iglesia, como dice el apóstol San Pablo. O si considerensen los contrayentes la institución, significación y elevación del matrimonio al estado del sacramento. Por cierto, se prepararían mejor para recibirle, pues sabían cosa es que los sacramentos causan la gracia según las disposiciones del sujeto que lo recibe, o cómo se prepararían con una buena confesión general, pidiendo al Señor perdón de todas las faltas de su juventud. Por cierto, no se harían indignos de sus gracias como lo hacen algunos con los pecados de sus tratos. No les excusa el decir, ya nos casaremos, al modo que no excusaría al ladrón que fuese a redimir una viña antes de ser suya, el decir que tiene la intención de comprarla, y así como no haría buen vino quien vendimiase las uvas antes de tiempo o de estar sazonadas, así tampoco conseguirán el vino exquisito de la paz. Unión y demás gracias. Los que con solo el ánimo de casarse no aguardan las cosas para su tiempo. Por lo tanto, el que desea alcanzar la gracia que necesita, dispóngase bien para recibirla y pídala a Dios, que se le dará con abundancia. Por lo mismo, procure recibir la misa de bendición nupcial, en la que se contienen muchas y grandes deprecaciones a nuestro Dios Señor, para que a los contrayentes el matrimonio los haga santos, les infunda el divino amor, les dé fortaleza para llevar con paciencia cristiana los trabajos de su estado, les dé fruto de bendición y los llene de las bendiciones del cielo. El demonio, deseoso de la ruina y perdición de las almas, trabaja muchísimo para que los fieles no entiendan la virtud de los sacramentos o los reciban en pecado, o cuando no lo tengan, se esfuerza para que los reciban sin fervor ni devoción, porque como estos beneficios son espirituales, es menester admitirlos con afecto de voluntad para que reciba mayor fruto quien los recibe. Por esta razón, ha introducido con su astucia diabólica tantos desórdenes como se experimentan en las celebridades de las bodas, ya con gastos excesivos, ya con adelantamientos viciosos y torpes, ya con llanezas reprensibles y escandalosas, ya con hartazgos y ebriedades indignas, ya con chanzas y palabras deshonestas, ya también con juegos,
bailes y cantares impúdicos, que no sirven sino para excitar especies obscenísimas de que se siguen muchas ruinas espirituales. Ay de aquel edificio en el que el demonio pone la piedra, la fábrica mal fundada, prestodara en la tierra. Dice Cristo Señor nuestro, y por cierto, que no se puede fundar peor una casa que cuando se funda en pecado. Luego vendrán las desgracias sin cuento, porque como tiene sobre ellos grande poder el demonio Asmodeo, según dijo el arcángel San Rafael, les causará pérdidas de bienes temporales, pérdidas de salud en ellos y en sus hijos, y quizás pérdidas en la misma vida. Como se lee en la historia que 7 maridos perecieron en manos del demonio por efectos libidinosos. Ojalá que los reciben casados se acordasen de aquellos santos jóvenes de la antigua ley, Tobías y Sara, los cuales en la primera noche de sus bodas decían: no es justo que quien consideración procedemos en nuestra operación como los gentiles que ignoran a Dios. Sí que primero hagamos oración de su divina majestad para que nos libre del demonio, como en efecto del demonio fueron librados y el Señor los llenó no solo de gracias espirituales, sí que también de bienes corporales y temporales a ellos y a sus padres dichosos los que a estos santos novios imitan, pues como ellos alcanzarán las gracias del cielo y al contrario, teman aquellos que, arrebatados de su apetito, se portan como brutos inconsiderados, teman el que darán ahogados en las manos del demonio. Segundo capítulo. Dicen los teólogos con San Agustín que son 3 los bienes que trae el matrimonio: bonum prolis, bonum fidei et bonum sacramenti. Bonum prolis quiere decir que el bien de la prole consiste en la procreación y educación de los hijos. Este es el fin principal del matrimonio. Y los casados que después de hechas las diligencias impidieren este fin, pecarán gravemente. Es verdad que si de común consentimiento, digo de común consentimiento, se quiere abstener de la libertad que les condece su estado, podrán abstenerse, pues nadie les obliga. Pero si no se abstienen y obran contra dicho fin, por cualquier motivo o pretexto, por bueno que parezca, será ilícito lo que sea según aquel principio. No hay de hacerse cosas malas para que vengan de buenas, y el hacer esto es por sí mismo malo. Ni vale decir que los dos convienen en ello, pues convienen en una cosa que no pueden, y ambos a dos faltarán. Y si por parte de uno se pierde, éste faltará y el otro debe procurar impedir en cuanto pueda tan gran mal y encomendarle muchísimo a Dios y a la Virgen Santísima para que se convierta. Esta es la trampa del demonio con que coge a muchas almas de los casados, de suerte que San Francisco de Sales cuenta que una persona vio bajar a los infiernos a muchos matrimonios, maridos y mujeres, por pecados cometidos en el matrimonio. También Sir Ligorio refiere del padre Ras que una mujer casada se apareció a una hija suya diciéndole que se había condenado por pecados que había cometido en el matrimonio y no se había de ellos confesado. Teman los casados que con sus matrimonios imitan a Ger y Onan.
No sean como ellos castigados, pues Dios en el mismo acto les quitó la vida y los echó a los infiernos. O cuantas casadas por este motivo tienen desgracias en sus negocios, miserias, enfermedades, muertes, en sus personas y en las de sus hijos. Así como el Señor puso límites al mar, también los ha puesto en el estado del matrimonio, y el traspasarlo es pecaminoso y por Dios castigado. Bonum fidei quiere decir que los casados se han de guardar fidelidad mutuamente, sin faltar a ella en pensamiento, palabra, obra, ni detectación morosa. Esta es la conducta que deben observar los cristianos y la que con toda escrupulosidad observan los primitivos fieles, de modo que el grande Tertuliano es apología echando en cara sus vicios a los gentiles, les decía: no son los casados cristianos como vosotros. Ellos una vez casados ya no se acuerdan de otras personas del mundo. Mas en el día cuanto han denegado los cristianos de que ellos siglos de oro, cuando vemos casados cometer los más grandes adulterios, despreciando todas las leyes sin pararse en la fama, honor, riqueza, salud, atropellándolo todo a modo de fieras, abandonando esposas e hijos y sumergiéndose en una profunda guerra doméstica. A veces sucede que tienen mujeres hermosas, dotadas de gracias naturales y sobrenaturales, y se abrazan con la inmundancia, según dice Jeremías, o según San Pedro, como puercos o inmundanos animales, están revolcándose en la inmundicia, pues inmundicia en el camino llama el Espíritu Santo a la mujer fornicaria. ¿O qué pecado es el adulterio? Dios nuestro Señor en el Génesis le llama pecado grande. Por Oseas dice que es el pecado profundo y por Job que es la inquietud máxima. ¿Y quién castigaos no merecerá? Si Dios castigó con extraordinarios castigos a Faraón gentil y a toda su casa por haber deseado la mujer de Abraham, ¿cuántos más castigos ganará al cristiano adúltero? Aún los gentiles miraban con tal horror esta maldad y la castigaban tan severamente que espantaba leer las historias. En ellas se hallaba que los fenidos, tanto al adulterio como a las adúlteras, les cortaban la cabeza. Lo mismo hacían los árabes, los judíos antiguamente los quemaban vivos y después Dios mandó por Moisés porque todo el pueblo habían de ser muertos a pedradas. Los partos a ningún reo trataban con tanto rigor como al adúltero. En Egipto el rey Sesostris II los hizo quemar vivos. En la Jermía se castigaba al adúltero con tanta severidad que se guardaban muchísimos de cometer tal delito. Cosa extraña. Unas naciones bárbaras e indisciplinadas así castigaban los adúlteros, y en el día gente sabia, disciplinada, cristiana y que hace profesión de virtud, mirara sin horror este monstruo crimen del adulterio, ni será castigado. ¿Qué falta leyes? ¿Que hay tribulaciones? No faltan leyes, tribulaciones hay. Es porque tan grande es el delito que Dios por sí mismo lo quiere juzgar, como dice el apóstol San Pablo. Y el castigo será temporal y eterno, como dice en el diverso lugar
de la Escritura Santa. Por tanto, es precioso rechazar al momento los primeros síntomas de la tentación y tener presente el consejo que da San Juan Crisóstomo, quien dice: Oh maridos, si alguna vez quieren manchar la pureza de vuestra tálamo marital, alguna extraña beldad, decid inmediatamente: márchate, desgraciada criatura, mi cuerpo no es mío, es de mi mujer. Y vosotros, mujer, si fuereseis buscadas de algún menos honesto, decid al momento: vete, infame tentador, mi cuerpo no es mío, únicamente es de mi marido. Hay de unos y otros si faltan a la fidelidad. Bonum sacramenti quiere decir que vivan juntos hasta la muerte. Hay de los que se divorcian, desgraciado del que da causa a ello. Qué pecados se siguen de aquí, qué pérdidas. Se pierden los hijos con este ejemplo, los padres. Se pierden los patrimonios más pingües, porque cada uno hace su bolsa, pleitea el uno con el otro, qué gastos, verificándose lo que dice el Santo Evangelio. Aquella casa en que reina tan división se perderá, y no solo se perderá la casa, sí que también perderán la fama, el honor, la castidad, la caridad. ¡Qué, oh Dios! O cuán bien dice el adagio: casados separados, cuéntalos condenados. Una casa o familia se ha de condenar como una barca, aunque ésta se compone de diferentes clases de maderas como encina, roble y pino. Si todas están en su lugar y bien unidas, forman un solo casco en que no entran las aguas del mar, y los comerciantes con sus ricas mercancías llegan felizmente al puerto. Pero si las piezas, si las tablas se desunieran, entraría dentro las aguas, y y comerciantes y generosos, todo iría a pique. Lo propio pasa en una casa. Si todos los que la componen, aunque sean de diferentes genios, si por la mortificación se sufre y por la caridad están bien unidos, no estarán, no, las aguas amargas de las disensiones en esa barca doméstica, sino que todos llegarán ricos de méritos y prosperidades temporales y espirituales al puerto de la felicidad, de la gloria. Pero, ¿hay dolor? Si empiezan a no querer sufrir, si llegan a dividirse o separarse unos de otros, ¿qué raudales de aguas amargas entrarán por esos rendijas? Y lo peor, que no llegarán al puerto de la gloria, sino que irán a pique con sus temporalidades, y sus almas serán sumergidas en el mar del infierno. Tercer capítulo. Es obligación de los casados amarse mutuamente con amor santo y constante. De este santo amor se ha de formar el vínculo de su unión. Es este amor de tanta importancia que el apóstol San Pablo, al paso que le exhorta y requiere de los esposos para con sus esposas, no le omite, sino que le encarga a sí mismo a estas para con sus esposos. Este recíproco amor no debe ser carnal, natural y humano como el de los brutos y gentiles, sino santo, regulado por la caridad, ayudándose el uno al otro en la satisfacción con la práctica de las virtudes y buen ejemplo. Debe ser el amor de los casados como el amor con que Cristo ha amado y ama a la Iglesia y ésta a Cristo. Y no solo debe ser santo este amor,
si también constante. Quiero decir que no se pierda con algún accidente que sobrevenga a imitación de Cristo con la Iglesia, pues vemos que todas las persecuciones y tribulaciones que ha tenido que sufrir esta su esposa, ni los pecados y vicios de sus hijos han sido motivo bastante para abandonarla. Lo propio deben hacer los casados. Tan constantes debe ser su amor que ni todas las enfermedades y achaques, ni la ausencia, ni aun la misma vejez debe ser motivo para aborrecerse. Antes deben darse la prueba del amor más fino y desinteresado. Han de tener presente los casados que Dios los ha llamado al estado del matrimonio, para que mutuamente se ayuden de continuo con oraciones, exhortaciones y un buen ejemplo, y así procure el uno la santificación del otro en su estado. Esta es la voluntad de Dios. Dice el apóstol San Pablo, no solo deben vivir así amándose mutuamente los casados, sino que su amor y servicio se debe extender hasta sus padres y sus suegros. Los buenos hijos son como aquella tierra fértil que con abundancia de frutos corresponde, agradecida a las fatigas y sudores del labrador. Los buenos hijos e hijas, pues, con noble y generoso corazón, deben corresponder a las fatigas y sudores de sus encauci- encaucidos padres y suegros, con abundancia de amor y servicio, y como el amor todo lo sufre y disimula sin la más pequeña queja ni murmuración, lo mismo que el báculo, han de aguantar su ancianidad. No hay duda que en las casas en donde hay matrimonios de viejos y jóvenes es más difícil el vivir en paz, pero será facilísimo si entre ellos reina la caridad o amor, porque es este lo que el azúcar para las frutas desabridas, que la sazona y conserva. Sí, el amor endulza los genios más acres y los conserva en paz. Si todos viven de amor, todos sufrirán y se ayudarán mutuamente. Circunstancias indispensables para vivir en paz. ¿Cómo se evidenciará con esta similitud? Pan y paz son dos palabras muy semejantes. Miraremos cómo se forma el pan y entenderemos cómo se forma la paz de los matrimonios de viejos y jóvenes en una casa. Para el pan se requiere harina, levadura, agua y sal. Para que estas cuatro cosas formen una sola masa o pan, es indispensable que cada una de ellas se hermane y sufra la naturaleza de las otras cosas. Y si no, nada haríamos. Lo mismo, pues, se diría de estas cuatro personas, viejos y jóvenes, si no se hermanan ni sufren unos a otros, jamás tendrán paz. Pero si, aunque de generación opuesto, se unen, si se sufre, si se disimulan sus defectos, en una palabra, si hay entre ellos amor, habrá paz y felicidad en este y en el otro mundo. Pero ay de ellos si les falta el amor, no tendrán sino guerra, vivirán rabiando en este mundo como perros ladrarán y se morderán unos a otros y todos juntos se hallarán en el infierno.
pues que escrito está, que en el cielo no entrarán los perros. Foris canes, dice San Juan. Los invitamos a que escuchen el próximo capítulo la siguiente semana. Bendiciones en la divina voluntad.